Cuando eres niño, la idea de que te cuide una niñera puede dar mucho miedo. La verdad, siempre me consideré muy valiente y sentía que no necesitaba a nadie. Pero de todos modos, mis papás me dijeron que contratarían a la mejor niñera de la zona. Solo por si acaso. En aquel momento pensé que todo saldría bien. No tenía ni idea de que la persona que tenía enfrente era Christine Falling. Un hombre que entonces parecía no tener importancia, pero que me marcaría para el resto de mi vida. Christine tenía una sonrisa extraña, como si ocultara algo que no quería contarnos. Nunca me había cuidado, pero por alguna razón, mis papás la adoraban. Decían que era encantadora y responsable. Yo no entendía por qué la tenían en un altar, pero había algo raro en la forma de su sonrisa. Hasta entonces mis padres se turnaban para cuidarme, pero mi mamá tuvo que hacer horas extra en su trabajo alguna vez, así que le surgía una persona que me cuidara. La primera tarde con Christine fue incómoda. Se movía por la casa como si inspeccionara cada rincón, pero con una calma inquietante. Cada vez que le hablaba, me miraba a los ojos y luego desviaba la mirada como si me ignorara. Con el paso de los días, mis papás seguían sin notar. Yo, al contrario, le tenía cada vez más miedo a quedarme a solas con ella. Había algo en Christine que no me cuadraba. Era como si me odiara, pero no hacía nada para demostrarlo. No sabía qué hacer ni a quién recurrir. Sentía que nadie me iba a creer. Una tarde, después de terminar mis tareas, decidí hablar con Christine. Quería saber más de ella. Mi mamá siempre me decía que si no me llevaba bien con alguien, debía hablarlo. Y eso hice. Estábamos en la sala de estar. Yo estaba sentado en el sofá y ella en una silla frente a mí, con una sonrisa eterna y muy creepy. Oye, Christine, ¿tienes familia? Sí, sí tengo familia. Y están conmigo ahorita. ¿Cómo que están contigo? Sí, mi familia está dentro de mí, campeón. Mi familia me habla en mi cabeza. ¿Quieres saber lo que me dicen? ¿Qué te dicen? Me dicen que te odian. Odian que seas un mocoso malcriado, con una familia muy feliz y con mucho dinero. Me dicen que quieren matarte mientras duermes. ¿Quieres saber qué más me dicen? Ya no quiero hablar. Ya me dio miedo. Exacto. Me dicen que deberías tener miedo y que si llegas a contarle esto a alguien, nadie te va a creer. ¿Y sabes qué va a pasar después? Voy a venir una noche y liquidaré a toda tu familia. ¿Oíste bien? Voy a venir una noche y voy a eliminar a toda tu familia. ¿Te quedó claro? Contesta, ¿te quedó claro, mocoso? Sí. Después de aquella conversación se limitó a darme unas palmaditas en la cabeza y se fue riéndose amigablemente. Cuando llegaron mis papás me quedé callado, muerto de miedo por lo que podría pasarme, pero también por lo que podría pasarles a ellos. Al otro día, después de la escuela, Christine me dijo que era hora de bañarme. Sentí un nudo en el estómago. No quería dejarla sola en la casa, pero no tenía de otra. Entré al baño, cerré la puerta y abrí la llave, aprovechando ese momento en que estaba lejos de ella. Mientras corría el agua, no podía dejar de escucharla. Estaba hablando con alguien. Le pasaba algo muy grave, algo que yo no podía definir. Hablaba sola. Sola. Cada minuto que pasaba en el baño, sentía que el miedo crecía en mi pecho. Terminé, me puse la toalla y salí del baño. Caminé hacia mi cuarto y al pasar por la sala, la vi. Estaba parada, con la mirada perdida en el vacío, moviendo los labios sin emitir ningún sonido. «Hora de dormir, mocoso». Muerto de miedo y sin saber qué hacer, le hice caso.
Esa noche fingí que dormía mientras escuchaba sus susurros que venían desde la sala. Seguía hablando sola. Mi corazón empezó a latir muy rápido e intentaba entender lo que decía. Las palabras matar y necesario resaltaban entre sus murmullos. Me quedé en shock en la cama, rezando para que mis papás llegaran. Cuando los susurros se volvieron más intensos, supe que algo iba a pasar. La escuché decir: Sí, todavía no es hora. Lo voy a hacer pronto. Todavía no es hora, entiendan. Mi mente se quedó en blanco No es por el hora. pánico. ¿Con quién hablaba? ¿Qué estaba planeando? De repente los susurros terminaron y todo quedó en silencio. Me atreví a abrir un ojo y voltear a la puerta. Ahí estaba, parada, viéndome con una enorme sonrisa detrás de la puerta entreabierta. Quise calmarme y seguí fingiendo que estaba dormido. Me puse nervioso y apreté los ojos muy fuerte, tratando de mantener mi respiración. La puerta crujió al abrirse lentamente y sentí su presencia. Ya es hora. ¿Es ahora o nunca? Sus pasos se acercaron a mi cama y sentí su respiración en mi cara. Despierta. No me moví. De repente, sentí sus manos en el cuello apretándome. Abrí los ojos y vi su cara distorsionada y una mezcla de furia y miedo. Quise gritar, pero me estaba apretando muy fuerte. Moví mis manos tratando de quitármela, pero no podía. Me estaba costando trabajo respirar y empecé a ver borroso. Justo cuando pensé que todo se iba a terminar, algo cambió en su expresión. Le temblaban las manos y empezó a soltarme. No estoy lista. Aún no. Se volvió loca. Empezó a moverse de un lado al otro y yo me quedé en la cama respirando con dificultad mientras ella se tambaleaba hacia la puerta gritando con diferentes voces. De repente volteó a verse las manos como si no fueran suyas. Sus ojos se llenaron de terror y empezó a murmurar de nuevo. Pero esta vez la escuché fuerte y claro. No puedo hacer esto. Aproveché ese momento para esconderme abajo de la cama, intentando recuperar el aliento. La vi desde abajo, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, tropezando con todo. El corazón sentía que se me salía del pecho, sentía que iba a explotar. De pronto corrió hacia mí e intentó sacarme debajo de la cama. Empezó a jalar desesperada, como si no tuviera otra opción y tuviera que hacerlo. Mientras me jalaba, empezó a rasguñarme, intentando lastimarme de cualquier forma posible, aunque solo fuera arañándome. Me alejé todo lo que pude, pero de alguna forma pudo agarrarme del pie y me arrastró afuera. En un acto de desesperación, me agarró de la cabeza, me levantó con las 2 manos y empezó a sacudirme. Empezó a apretarme cada vez más fuerte hasta creí que iba a explotar mi cabeza. Pero de la nada, me lanzó a la pared. Su voz ahora estaba quebrada y llena de desesperación. Se agarraba la cabeza, se jalaba el pelo y empezó a temblar. Volví a esconderme. Sabía que era inútil, que ya sabía dónde estaba, pero no podía hacer otra cosa más que quedarme quieto, sin moverme. Al final salió corriendo de mi cuarto y escuché el portazo de la puerta principal. Me quedé abajo de la cama, llorando y temblando, sin poder creer lo que me acababa de pasar. No sé cuánto tiempo pasó, pero por fin reuní el valor para salir y correr al teléfono. Marqué el número de mis papás con las manos temblando y les conté lo que había pasado, aunque sabía que iba a sonar muy loco. Regresaron a la casa, alarmados, y les expliqué todo con más detalle. Aunque al principio no me creyeron, la desesperación en mi voz los convenció. Llamaron a la policía, pero Christine ya no estaba. Registraron la casa, pero no encontraron rastro de ella. Eso pareció convencerlos de que mi historia era real, ya que la Christine que conocían nunca me habría dejado solo, ni se hubiera atrevido a lastimarme y dejarme moretones. Pasaron años, crecí, me mudé y formé mi propia vida, pero el trauma de aquella noche se quedó grabado en mi cabeza. Nunca supe qué fue de ella, hasta que un día, mientras veía las noticias, su cara apareció en la pantalla. La habían detenido por una serie de asesinatos. La reconocí al instante.
a pesar de que su aspecto había cambiado con los años. Sentí una mezcla de miedo y alivio. Aquella noche me salvé de milagro. Quizá no estaba tan trastornada como para matarme. Pero con el tiempo se puso peor. A veces veo a mis hijos en su cuarto y pienso en ella. Pienso que hay muchas otras Christines allá afuera, dispuestas a lastimar a mis hijos, pero no lo voy a permitir. Siempre los voy a proteger, pase lo que pase. Esta historia está inspirada en los crímenes de Christine Fowling, también conocida como la niñera asesina, una asesina en serie estadounidense responsable de la muerte de varios niños a su cuidado. Nació el 12 de marzo de 1963. Comenzó su aterradora ola de crímenes a una edad temprana. Entre 1980 y 82, mientras trabajaba como niñera, abusó de la confianza que le tenían para llevar a cabo una serie de asesinatos, asfixiando a 5 niños y a un anciano. Al principio sus crímenes fueron difíciles de detectar debido a la falta de pruebas y a la naturaleza aparente e inexplicable de las muertes. Sin embargo, las sospechas empezaron a surgir cuando el patrón de muertes inusuales que rodeaba a Fowling se volvió demasiado evidente como para ignorarlo. Al final, Fowling confesó sus crímenes y la detuvieron en 1982. La condenaron a cadena perpetua por sus asesinatos. Cuando la capturaron, dijo que escuchaba voces en su cabeza que decían: asesina, mata, asesina, una y otra vez. Muchos dicen que la gente no encuentra su vocación hasta que es mayor. Mi caso es algo distinto. Cuidar niños siempre ha sido mi trabajo favorito. Así conocí a los Harper, una familia agradable con 2 hijos, Emily y Joshua. La primera vez que llegué a su casa me recibieron con sonrisas y una cálida bienvenida. Los papás, Sarah y Mark, parecían personas normales y amables. La casa era amplia y estaba bien cuidada. Me hicieron sentir muy cómoda y sentí que mi trabajo iba a ser muy fácil. Emily y Joshua eran niños tranquilos. No les voy a mentir, a veces se portaban muy raro, pero no de una manera que me preocupara mucho. Son niños, por el amor de Dios, y a veces hacen cosas raras, ¿no? Emily, de 8, era muy protectora con Joshua, su hermano menor que tenía 6. Pasábamos las tardes jugando juegos de mesa y viendo Under My Conditions y haciendo manualidades. Poco a poco me gané la confianza de los padres y me convertí en la niñera fija de los niños. Con cada visita me sentía más a gusto en la casa de los Harper. Sarah y Mark siempre me pagaban a tiempo y me trataban con respeto. Los niños seguían siendo un poco raros, pero se portaban bien. Nunca me dieron ningún problema y con el tiempo hasta empecé a sentirme parte de la familia, como si fuera la hermana mayor de Emily y Joshua. Una noche Sarah y Mark tenían una cena importante y me pidieron que cuidara a los niños hasta tarde. Acepté sin dudarlo. Llegué temprano y Sarah me mostró el nuevo sistema de seguridad que habían instalado. Parecía un poco exagerado, pero no dije nada. Solo queremos estar seguros, me dijo con una sonrisa, como si se riera de lo exagerado que era su marido. No le di mucha importancia y me concentré en los niños. La noche transcurrió con normalidad. Cenamos pizza y luego los acosté. Después de que se durmieran, me fui a la sala a terminar de ver la 6ª temporada de Under My Conditions. Me quedé dormida sin darme cuenta. Sabía que no debía, pero los niños no me iban a dar lata. De repente, un sonido me despertó. Me levanté asustada. Eran casi las 2 de la mañana y todo estaba en silencio, salvo por un débil grito que venía de alguna parte de la casa. El corazón me empezó a latir rápido. Pensé que estaba soñando, pero el grito se repitió, esta vez más claro y lleno de desesperación. Me levanté rápido del sofá. Algo les estaba pasando a los niños. Subí corriendo las escaleras para ver a Emily y Joshua y estaban bien en sus camas. Entonces, ¿de quién era ese grito? Podría jurar que venía del interior de la casa. En ese momento lo escuché de nuevo, más claro que antes. ¿Acaso había alguien más adentro de la casa? El grito era leve, pero pude seguirlo, y al hacerlo, me llevó al ático. Me paré frente a la trampilla que abría el ático, pero algo a mis espaldas me jaló. Eran los niños. Era Emily, pero algo no estaba bien con ella. ¿Qué haces? No vayas al ático. Por favor, no vayas. Estaba muerta de miedo. Joshua solo asintió y se me quedó viendo, temblando. Ignoré su advertencia y seguí lo que estaba haciendo. Si había un niño cerca, tenía que ayudarlo, ¿no? Abrí la puerta del ático
y subí las escaleras con mucho cuidado. Estaba todo a oscuras. Nunca había estado aquí. Busqué el interruptor de la luz, sintiendo el aire frío, y por fin lo encontré. Lo que vi me dejó sin aliento. Me quedé totalmente aterrorizada ante lo que veía. Había un niño encadenado, sucio y lastimado, llorando en un rincón. Emily y Joshua me siguieron hasta el ático, con los rostros llenos de horror y tristeza. No tenías que encontrarlo. De repente, escuché un ruido mecánico cerca de mí. Levanté la vista y me di cuenta de que había una cámara en el techo apuntándonos. Los niños me vieron muertos de miedo y empezaron a pedir perdón diciendo que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. Después de unos momentos de silencio, me acerqué al niño encadenado. Me tenía pavor. Apenas podía verme. Este niño había estado en la oscuridad mucho tiempo. ¿Cómo te llamas, niño? El niño solo lloraba sin atreverse a hablar. Emily y Joshua seguían de pie, viéndonos con una mezcla de horror y tristeza. ¿Quién te hizo esto, niño? ¿Qué está pasando aquí? ¿Saben qué está pasando? Emily y Joshua intercambiaron miradas nerviosas antes de que Emily hablara. No podemos decir nada, perdón. Si hablamos, también nos van a castigar y vamos a terminar aquí. En ese momento sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que estos niños estaban en peligro. Le tenían terror a sus propios padres. Tranquilos, niños. Voy a sacar a este niño de aquí. Y después llamo a la policía. ¿Ok? Solo asintieron. Estaban muy asustados para hablar. Rápido busqué algo para romper las cadenas del niño y encontré una caja de herramientas en un rincón. Lo liberé lo más rápido que pude y me estaban temblando las manos por la adrenalina y el miedo. Con el niño libre bajamos del ático haciendo el menor ruido posible. Llamé a la policía y les expliqué la situación. Me dijeron que enviarían una patrulla súper rápido. Los niños estaban muertos de miedo, pero intenté mantener la calma para no asustarlos más. Respiren y no se pongan nerviosos, ¿ok? Todo va a salir bien, se los prometo. Solo tenemos que salir de aquí rápido. ¿Está bien? Luego, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Los papás de los niños habían llegado a la casa mucho más rápido de lo que pensaba. ¡Rápido! ¡A escondernos! Llevé a los niños a un armario en la sala de estar. El niño encadenado, Emily, Joshua y yo nos acurrucamos juntos, esperando a que llegara la policía. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos los pasos de Sarah y Mark acercándose. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde carajo metiste a los niños? La voz de Mark estaba llena de furia. Sarah lo seguía de cerca, igual de enojada que él. Yo sabía que si nos encontraban, sería mujer muerta. Quise mantener la calma para no asustar más a los niños. El sonido de los pasos se hacía más fuerte y el armario parecía encogerse con cada segundo que pasaba. Me quedé inmóvil y respiré hondo. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo como ese día. El hombre se acercaba cada vez más. Sabía que me iba a encontrar. Cerré los ojos, esperando a que todo pasara. De repente, la puerta del armario se abrió de golpe. Sarah me agarró del pelo y me arrastró hacia afuera mientras Mark se quedaba con los niños. Eres una mocosa traicionera, ¿sabías? ¿Por qué carajos estás haciendo esto? ¿Por qué lo tenías que echar a perder? Quise soltarme, pero la fuerza de Sarah era increíble. Me arrastró al centro de la habitación y empezó a patearme muy fuerte. Por favor, déjame. Le supliqué que no me lastimara, pero al parecer solo se enfureció más. En medio del caos vi a Emily y Joshua viéndome muertos de miedo sin saber qué hacer. De repente el niño encadenado se abalanzó hacia Sarah, llorando y gritando, pero cayó antes de llegar a la mujer. Este niño no tenía fuerzas, apenas podía mantener el equilibrio. Sarah corrió hacia él para atacarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, Emily le lanzó una maceta lastimándole la cabeza. Sarah se encabronó. Emily se echó a correr mientras su mamá la perseguía, al tiempo que Mark nos vigilaba a mí y a los otros niños. Mark se volteó hacia mí. ¡Todo esto es tu culpa! Y no estaba nada contento. Furioso, levantó la tele con las dos manos. A mí todavía me dolía todo el cuerpo, no podía levantarme. Estaba a punto de soltarme la tele en la cabeza. Me iba a matar. Los niños le golpeaban las piernas, pero no le hacían ni cosquillas. De pronto un destello de luz iluminó la habitación. Volteé hacia la puerta y vi a la policía apuntando directamente a Mark. Sarah estaba junto a ellos bajo custodia, mientras otro policía abrazaba a Emily.
Soltó la tele, levantó lentamente las manos y la policía actuó rápido y lo detuvieron. Todavía recuerdo cómo me miraban los niños, llorando. Estaban asustados, pero felices. Emily, por otro lado, se veía muy triste. Se acercó a mí y me dijo: ¿por qué mamá y papá hicieron esto? ¿Crees que nos odian? No tenía una respuesta. Solo pude abrazarla y decirle que todo había terminado. Nos llevaron al hospital para revisarnos. Ahí los médicos nos atendieron rápido. Tenía algunos moretones y cortadas, pero nada grave. Emily y Joshua estaban bien y aunque el niño encadenado llegó en estado crítico, pudieron salvarlo. Mark y Sarah se encuentran actualmente en juicio, pero las cosas no pintan nada bien para ellos. Perdieron la custodia de los niños y hoy viven con su tía, que no sabía nada de lo que pasaba. A veces voy a visitarlos y se ven mucho más felices. Me trataron como a su hermana mayor y les prometí que nunca volverían a pasar por algo así. Después de todo lo que sufrieron, por fin pueden ser niños de verdad. Hola, me llamo Trish. Soy de esas niñeras a las que, aunque se les dan bien los niños, les cuesta relacionarse con otros adultos. ¿Y cómo me di a conocer como niñera? Bueno, por suerte, hace poco descubrí que Craigslist también ofrece servicios así. No es solo un portal para comprar y vender cosas. A través de Craigslist conseguí varios trabajos cuidando niños y por primera vez en mis 18 años de vida empecé a ganar dinero. Pero este trabajito no duró mucho, ya que algo me obligó a interrumpirlo. Al principio parecía un trabajo normal, con solo una pequeña peculiaridad. Un padre soltero me había contratado para cuidar a su hijo. Normalmente los padres esperan a que yo llegue antes de irse para poder conocerme o al menos verme a la cara. Pero este no fue el caso. Cuando llegué a la casa, no había nadie. Solo un niño que salió a recibirme con un gran abrazo y muchos besos en la cara. Parecía muy eufórico, pero a la vez medio tierno. A medida que avanzaba la tarde, todo se volvió más raro. Aunque era un niño grande, de unos 10 años, necesitaba mi ayuda para casi todo. Me pedía que lo ayudara a comer, que le acariciara la cabeza, que le quitara la ropa porque hacía mucho calor. Me sorprendió que un niño de esa edad requiriera tanta atención. Seguramente así lo había criado su papá. Después de comer, llegó la hora de dormir, pero el papá había dejado por escrito que podía comer helado. El niño no solo se comió de una forma asquerosa y repugnante el helado, se lo metió en la boca con las manos ensuciándose todo, y para colmo quería meterme las manos en la boca para que yo probara el helado. Si me negaba, lloraba y hacía mucho ruido hasta que terminaba cediendo. Después de eso, empecé a percibir un olor muy extraño pero familiar. Ahí fue cuando me di cuenta de que el niño no había llegado al baño. Así que no solo me hizo lavar su ropa, sino que también tuve que limpiarlo. Después, por fin llegó el momento de que iba a bañarse y luego a dormir. Le quité toda la ropa, aunque por alguna razón le daba mucha vergüenza quitarse la ropa interior. Así que no tuve problema con eso. En el peor de los casos, podré bañarlo más tarde. Durante el baño, el niño me pidió que lo enjabonara, que lo lavara e incluso me echó agua en la blusa. Todo era muy incómodo. Nunca había lidiado con alguien así. Solo pensaba en quién era el extraño señor que lo había criado. Lo único que sabía es que no quería estar ahí cuando llegara. Agarré toda la ropa del niño y fui a su habitación por una toalla, hasta que un olor que esta vez no reconocí me hizo asomarme debajo de la cama. Y cuando vi, no pude evitar gritar de terror. Había un cadáver. Aún estaba fresco. ¿Qué podía haber causado esto? De repente, el teléfono empezó a sonar desde el comedor y corrí. Tal vez era el papá del niño. Tenía que decirle que llamara a la policía. El asesino podría estar cerca. Tenía que llevarme al niño lo antes posible. Bajé corriendo, pero el sonido del teléfono venía de un celular que estaba debajo de una silla. Cuando me agaché para agarrarlo, no solo tenía el teléfono en las manos, sino algo más. Era la identificación de un señor de más de 30 años. Yo conozco esta cara. Es la cara del niño al que he estado cuidando. Es un señor. No era un niño. Era un señor.
De repente, escuché una risa que venía de las escaleras. Era él, viéndome, mientras se reía con una cara de perversión y crueldad. Sabía que había descubierto la verdad. Oye, Trish, ya terminé de bañarme. ¿Me puedes contar un cuento para ir a dormir? En shock salí corriendo hacia la puerta mientras él seguía riéndose. Nunca intentó perseguirme, tampoco matarme. Simplemente disfrutaba viéndome aterrorizada, llorando y queriendo huir. Llamé a la policía desde mi auto. Aunque no encontraron a nadie cuando llegaron, descubrieron que el cadáver era de un señor que vivía solo en esa casa y que no tenía hijos. Nunca volví a saber de ese psicópata. A partir de ese día pude superar mis miedos y empecé a trabajar con gente de mi vecindario, personas que sí conocía. Cada vez que pienso en cómo ese señor se aprovechó de mí y me hizo hacer todas esas cosas, lloro. De esas veces que lloras hasta quedarte dormida, simplemente para intentar olvidarlo. Toqué el timbre 2 veces y esperé a que alguien abriera la puerta. Estaba en la entrada de la casa de la familia Parsons. Eran nuevos en el vecindario y se habían mudado a la zona hace como 2 meses. Se veían muy amigables en mis breves interacciones con ellos y daban la impresión de ser buena gente. Ya saben, la típica familia estadounidense de los suburbios. Así que no me sorprendió cuando la señora Parsons se puso en contacto conmigo y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo una noche. Me pagaban $100 por eso. Es mucho dinero para alguien de 15 en mi zona, así que le dije inmediatamente que sí. A pesar de que había escuchado que el niño era medio problemático y de que nunca antes había cuidado a un niño. Es solo un mocoso. ¿Qué tan difícil puede ser? Es un niño, por el amor de Dios. Bueno, de todos modos, iba a averiguarlo muy pronto. La puerta se abrió y me recibieron. Me invitaron a pasar a su casa y me presentaron a su hijo, Jimmy. Hola Jimmy, me llamo Katie, me da mucho gusto conocerte, ¿cómo estás? Le dije y lo saludé. Me sonrió tímidamente y volvió a sentarse en el sofá. Empezó a jugar videojuegos y luego la señora Parsons me dijo que ella y su esposo iban a ir a un concierto en la noche. Me dijo que iban a regresar más o menos como a las 10 y que su marido me llevaría a casa cuando regresaran. Ya había dejado comida para Jimmy y me pidió que se la calentara antes de dársela. Me dejó dinero para que pudiera ordenar lo que yo quisiera de comer. Antes de irse, el señor Parsons fue a ver a su hijo y le dijo: Escúchame bien, Jimmy. Quiero que te portes bien, ¿ok? Cuando regresemos, quiero que Katie nos cuente puras cosas buenas de ti. ¿Te quedó claro? Le preguntó. Jimmy dijo que sí con la cabeza y volvió a su juego mientras los Parsons se despedían e iban al concierto. Las cosas estuvieron tranquilas durante 23 minutos. Jimmy siguió jugando mientras yo hojeaba una revista y al mismo tiempo hablaba con mis amigos por teléfono. De vez en cuando lo miraba de reojo para vigilarlo. Hasta ese momento se estaba portando bien y no molestaba a nadie. Pasaron unos minutos o más, mucho más, y escuché un golpe. Jimmy acababa de dejar caer su control al suelo como si nada. Luego subió las piernas a la mesa que tenía y se recostó en el sofá con las manos detrás de la cabeza y los dedos entrelazados. Me estaba viendo. Estoy muy aburrido, dijo. Le sonreí y cerré mi revista. Pues haz otra cosa, ¿no te gusta ver la tele? A mí me gusta mucho Under My Conditions. Se me quedó viendo mientras jugueteaba con los dedos de los pies. Baila para mí, dijo. ¿Perdón? Respondí desconcertada. Baila, canta o haz lo que quieras, pero ponte a hacer algo. Mamá y papá te están pagando por estar aquí, ¿no? Así que por favor, entretenme. Mocoso arrogante y malcriado. ¿Quién carajos te crees que eres? Pensé. Pero obvio, no podía hablarle así. A fin de cuentas, seguía siendo un niño. Jimmy, ¿qué te pasa? ¿Tus papás no te enseñaron a ser respetuoso con tus mayores? No me gusta nada cómo me estás hablando, le dije, y luego continué. Ahora, si estás aburrido, puedo prender la tele o leerte un cuento de tu libro favorito si quieres. ¡Aburrido!, respondió de inmediato apartando la mirada. ¿Qué te gustaría hacer entonces? ¿Tienes hambre? ¿Quieres que caliente y te dé la comida que te hizo tu mamá?, le pregunté. Volteó para mirarme y preguntó:
Oye, una duda, ¿tú ya tienes novio? No, no tengo novio, respondí antes de poder contenerme. Él sonrió con burla. Sí, me lo imaginaba. Por primera vez me puse roja del coraje y estaba haciendo un gran esfuerzo por controlarme. Estaba dejando que este mocoso se burlara de mí. Entonces, Jimmy se levantó de la silla y dijo: Oye, ya lo pensé bien, hay que pedir pizza porque ya me dio hambre. Agarró el teléfono y empezó a marcar. Me levanté, me acerqué a él y le quité el teléfono. Tu mamá dio instrucciones estrictas de no pedir comida de fuera. Vas a tener que comer lo que ella te hizo. No, yo no voy a comerme eso. Y no puedes obligarme, replicó. Parecía dispuesto a hacer un berrinche. Saqué mi teléfono y le dije: voy a marcarle a tus papás en este momento y dudo mucho que les haga gracia lo que me estás diciendo, ¿ok? La advertencia surtió efecto. Jimmy se dio cuenta de las consecuencias de lo que vendría y finalmente cedió. Perdóname, no debía haber hecho eso. Perdóname, ¿sí? No pasa nada, Jimmy. Mejor dime qué te gustaría comer. ¿Tienes hambre? Se quedó pensando un momento y luego me preguntó: ¿puedo darte un abrazo, por favor? ¿Sí? Dijo, sonriendo y con los brazos cruzados. Me reí y le dije que sí. Se acercó, me dio un cálido abrazo y de pronto sentí un dolor punzante en el cuerpo. Jimmy me había mordido el brazo y rápido se hizo para atrás. Mientras yo seguía ahí de pie, sobándome el brazo en estado de shock, se acercó de nuevo y me arrebató el teléfono. Corrió a la ventana y lo aventó. ¡Jimmy!, grité enojada. Abrí la puerta y miré hacia afuera. El teléfono había caído en el jardín, que estaba lleno de todo tipo de plantas y arbustos. Además, el lugar estaba mal iluminado. Regresé enojada con él. Más te vale que te quedes donde estés si no quieres conocerme de verdad, ¿oíste? Captó el mensaje y volvió a sentarse en la silla. Salí a buscar mi teléfono. Estaba hincada, buscando en todos los lugares con las manos y hurgando en medio de toda esa oscuridad, con la esperanza de encontrarlo. Pasaron unos minutos y luego escuché un portazo. Entré en pánico y regresé a la entrada. Al acercarme a la puerta escuché un ruido fuerte. No era de Jimmy. Sonaba como un señor mayor. Estaba dentro de la casa con Jimmy y gritaba con todas sus fuerzas. ¿Dónde está el dinero, mocoso? ¿Dónde lo guardó tu papito? Gritó. ¡Cállate! ¡Deja de llorar! Te voy a golpear si no te callas. ¿Oíste? Gritó. Podía escuchar a Jimmy llorar y empecé a entrar en pánico. Comencé a golpear la puerta. Estaba muy preocupada por su seguridad. Por favor, no me haga nada. No sé nada de eso, señor. Escuché responder a Jimmy. Luego, escuché que algo se estrellaba contra el suelo, acompañado por el sonido de pasos corriendo desde adentro de la casa. Jimmy gritaba: ¡auxilio! ¡Que alguien me ayude, por favor! Por favor, yo no hice nada. No me lastimes, por favor. Quiero a mi mamá. Jimmy gritaba con todas sus fuerzas. Yo estaba gritando desde afuera mientras seguía golpeando la puerta. ¡Jimmy! ¡Jimmy! Lloraba. De repente todo se quedó en silencio, pero fue solo por un instante y luego escuché otro estruendo en la parte de atrás de la casa. Corrí para ver qué había pasado. La puerta estaba abierta. Me acerqué con mucho cuidado y me asomé. No vi a nadie. Luego entré a la casa y fui a la sala. Vi a Jimmy tirado en el suelo boca abajo, en un charco de su propia sangre. Corrí hacia el niño en absoluto pánico y le di la vuelta. Ni siquiera sabía si estaba muerto o inconsciente. No podía ni tomarle el pulso porque me temblaban las manos. Me levanté para buscar el teléfono y llamé a emergencias. Y luego volví a escuchar esa voz, ahora a mis espaldas. «¡Te voy a matar!», gritó. Me di la vuelta muy espantada, pensando que este iba a ser mi fin. Ahí me di cuenta de que estaba viendo una pantalla gigante, con la imagen de un hombre furioso en ella. Luego la imagen cobró vida. El tipo de la pantalla empezó a gritar de nuevo. Se pausó, se congeló y se reprodujo. «Voy a ir por ti», dijo. «Voy a ir por ti, ¿oíste?». Se pausó de nuevo. Con el teléfono en la oreja me di la vuelta para ver dónde había encontrado a Jimmy tirado. De repente lo vi sentado sobre sus rodillas,
con el control remoto de la tele en la mano y una sonrisa muy creepy en la cara. El mocoso insoportable me había estado engañando todo este tiempo. Todo era falso. El ataque, los gritos de ayuda, la sangre en su camiseta, todo era un engaño. ¿Por qué me hiciste esto, Jimmy? ¿Por qué?, le pregunté, incapaz de ocultar mi impotencia. Es que hace como un mes vi mi pobre angelito con mis papás y desde entonces quería probar esa broma, tenía muchas ganas. Después de eso, me estaba aguantando las lágrimas que se me acumulaban, pero no quería darle a este mocoso la satisfacción de verme rota. Lo último que necesitaba en ese momento era empezar a llorar o que me dijera llorona. Tenía muchísimas ganas de darle una bofetada. Luego, escuché que tocaron la puerta. «Señor Parsons, ¿está todo bien?», escuché una voz desde afuera. «Soy Dominic, su vecino. Escuchamos muchos gritos», dijo. ¿Está todo bien?», preguntó mientras seguía llamando a la puerta. Por fin sentí un alivio. Conocí al tío Dominic desde que era niña, y era muy amable. Caminé a la puerta y le abrí. Estaba ahí parado con otras 3 personas, todos preocupados. «Katie, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Se puede saber qué pasa?», preguntó. Antes de responder, vi que su expresión cambiaba de confusión a alarma. Entró de golpe a la sala. Cuando volteé, vi a Jimmy desplomado en el sofá, inconsciente y con la camisa manchada de sangre. Dominic le dio una palmadita en la mejilla y no reaccionó. Luego le salpicó un poco de agua en la cara y el niño empezó a recobrar el conocimiento. Yo me quedé ahí, viendo cómo el drama seguía desarrollándose frente a mí. ¿Dónde estoy?, preguntó Jimmy, intentando verse aturdido y confundido. «Estás en tu casa, niño. ¿Estás bien?». «¿Qué pasó?», preguntó Dominic, señalando su ropa. Di un paso adelante para responder. «Tío Dominic, todo está bien, solo está actuando». Levantó la mano y me hizo un gesto para que guardara silencio. Luego le pidió a otro vecino que buscara a un médico que vivía a 2 casas. Luego, los gritos empezaron de nuevo. Ella es un monstruo», dijo Jimmy señalándome. «Aléjela de mí, por favor, señor», lloró apretando los ojos y apoyándose en el tío Dominic como si necesitara su protección. Todos se me quedaban viendo. Ya no pude controlar mis lágrimas. Empezaron a salirme. Ya tenía suficiente con que este mocoso me tratara mal en privado, pero ahora me trataba mal frente a las personas que conocía de toda la vida. Me miraban como si fuera una especie de bruja. Solo quería volver a mi casa y abrazar a mis papás. Ya no aguantaba esto. Corrí a la puerta, la abrí y me quedé en shock al ver a un policía frente a mí. ¿Se habrán quejado los vecinos? ¿Me van a llevar detenida?, pensé mientras luchaba en controlar mis sentimientos. ¿Esta es la casa de los Parsons?, me preguntó. Le dije que sí. ¿Eres la niñera Katie?, continuó. Asentí de nuevo. ¿Dónde está Jimmy?, señalé al futuro ganador del Oscar. Por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. El maldito mocoso se había dado cuenta de lo que había hecho. Le expliqué rápido al oficial lo que había pasado y no tardó en creerme. El mocoso ni siquiera podía mirarlo a los ojos. «Perdón, pero los 2 me van a tener que acompañar a la comisaría». Antes de poder decir algo, un par de agentes nos escoltaron a Jimmy y a mí hasta la patrulla. ¿Se puede saber por qué me llevan a la comisaría, oficial, si no he hecho nada malo?, protesté, pero solo se quedaron callados. Cuando llegamos, vi que el señor y la señora Parsons también estaban adentro. Estaban encerrados. Además, vestían de una forma muy extraña, muy diferente de la ropa elegante que llevaban para el concierto. Luego en la mesa vi unos juguetes peligrosos, saben a lo que me refiero, y ahí empecé a darme cuenta de toda la realidad. Empecé a unir las piezas y me di cuenta de que estas personas eran criminales. El policía se acercó y me dijo: «El señor y la señora Parsons fueron detenidos por intentar robar a un comerciante de diamantes. Dispararon e hirieron a varias personas durante el asalto. Y bueno, van a estar tras las rejas mucho tiempo». Me quedé en shock. Solo asentí con la cabeza. Volteé a ver a Jimmy. Lo habían sentado en un banco del otro lado del pasillo. Tenía la mirada perdida.
sumido en sus propios pensamientos. Se notaba que intentaba asimilar las consecuencias de lo que estaba por venir. Su vida iba a cambiar por completo a partir de hoy. Me senté con él y lo abracé. Me devolvió el abrazo y empezó a llorar de una forma desconsolada. Hola, ¿cómo están? Me presento, yo soy Eduardo Aranda, el narrador y no una IA, el narrador más que humano de estas historias que les encantan, que les relajan, que las usan para dormir. Y pues yo les vengo a decir que se suscriban como cada video. Porque, ¿qué creen? Sigue pasando que la mayoría de las personas que ven los videos no están suscritos. Así que por favor, suscríbanse. Síganme en mi podcast, Arándano 13, que ahí cuento historias que ustedes me mandan. Y en mis redes sociales, Insta, TikTok, Arándano 13 también. Pueden seguirme por allá y mandarme su historia. Y bueno, vamos con los saludos. Montserrat dice que buenas historias, soy amante de los libros. Monse, un besote. Alexandra, uno de mis canales favoritos, sin duda amo cómo narras. Wendy, espero salir en el próximo video, te sigo desde TikTok. Saludos, Wendy. Indra Abigail, te mando muchos besos, abrazos. Alita, qué buen canal, tienes buenos videos, gracias Alita. Oriana Ávila, amo demasiado los videos. Saludos desde Querétaro. Saludos hasta Querétaro. Y bueno, esos fueron los saludos de este episodio, porque la verdad estuvo algo largo, entonces no quería extenderme ya tanto. Pero oigan, muchísimas gracias por estarme apoyando, por estar aquí presentes, por seguir comentando. Y bueno, los veo en el siguiente episodio. Y por favor, acá abajo pongan qué tema quieren ver en el siguiente video. Por favor, no dejemos de tener interacción con los videos. Yo leo todos los comentarios y si tienen suerte por ahí les contesto con un audio, ¿va? Les mando un abrazo a todas y a todos. Bye.